Hola amigas y amigos que están pendientes de la información que estamos dando a través de contracorriente.red en Honduras. Hoy vamos a hablar con la doctora Ligia Ramos de la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación. Recordamos que esta plataforma estuvo dirigiendo las protestas de 2019 en defensa de la salud pública y pues ahora muchos de los miembros de esta plataforma están en la primera línea de atención ante la pandemia COVID-19 que en Honduras para el 10 de abril ya estaba confirmando casi 400 casos. Ese es un número oficial, pero todavía hay muchas dudas sobre el manejo de la información, hay poca transparencia sobre el manejo de la información con respecto a las pruebas, con respecto al manejo del presupuesto y con respecto a cómo se está atendiendo en las zonas más afectadas, sobre todo en el Valle de Sula, que ha entrado ya a la fase 4 de contagio. Eh, bueno, estamos con la doctora Ligia Ramos de la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación en Honduras. Doctora, muchas gracias por atender nuestra llamada. No, a la orden. Siempre estamos dispuestos a dar la información que responsablemente podemos dar. Doctora, hay mucha incertidumbre por la falta de confianza, por la enorme desconfianza que hay en los datos oficiales. Sabemos, y en todo el mundo, pues los periodistas y la gente que estamos haciendo auditoría nos enfrentamos al subregistro, porque no hay suficiente información de cómo se está manejando la emergencia por la pandemia. Ustedes como médicos, ¿cómo están rastreando este subregistro? ¿Cómo están tratando el tema de los datos que están pues en la primera línea de atención? Bueno, es que desgraciadamente sabemos que la dirección de todo, la estrategia y de cómo se está afrontando esta pandemia, sabemos que no está en manos de personas capacitadas, que a veces no sé si es por ignorancia o por querer hacer una falsa sensación de seguridad, es que se subregistran, porque sí tenemos pacientes que sabemos que han muerto, que ya son COVID positivos por PCR, que ellos no los meten en el conteo. Entendemos que no tengamos un dato o que puede haber un subregistro en cuanto a los pacientes infectados, porque no tendrán suficientes pruebas, ¿verdad? Y porque se tarda mucho, pero los pacientes que ya son positivos y que han muerto, ellos deberían de estarlos ya metiendo dentro de la estadística. Eh, Creo que, o sea, da miedo pensar de que somos dentro de los países a nivel mundial que estamos como en tercer lugar de letalidad, en porcentaje, ¿verdad? De mayor letalidad. Entonces, bueno, no sé, porque todo esto es especulación. Lo que sí le puedo decir que es una realidad, porque dentro de todo, yo trabajo en el Instituto Hondureño del Seguro Social y nosotros tenemos comunicación entre colegas, ¿verdad? Y vamos tratando de llevar más o menos un control y cómo vamos con nuestros pacientes y también de dónde son para poder hacer los cercos epidemiológicos. La Secretaría de Salud está a la deriva. O sea, a mí me da mucho pesar mis colegas que trabajan en la Secretaría de Salud Pública, porque son los que menos protección tienen, son los que más se han contagiado, son los que menos respuesta pueden dar. Inclusive se han tenido que hacer apoyo de colegas que trabajan en el Seguro Social, por ejemplo, del doctor eh, Oscar Díaz, que es un excelente intensivista, para poder ayudar en el manejo del COVID, por ejemplo, en el Leonardo Martínez, junto con otros colegas intensivistas que tal vez no trabajan a nivel de salud o a nivel del seguro social. Para nosotros también es una incertidumbre, porque nosotros a veces no nos damos cuenta de los casos positivos hasta que ellos publican en las cadenas, y aún así vemos que los casos que son muy sospechosos no los están publicando. Entonces sí tenemos también mucha duda. Con la venida de las pruebas rápidas nos va a ser una ayuda muy grande, ¿verdad? Porque la prueba rápida que está haciendo en el Seguro Social, no sé si es la misma que van a utilizar en la CESAL, que en la Secretaría de Salud,
Es una prueba en la cual se miden los anticuerpos que produce la persona en contra del virus. Entonces es algo que, ¿cómo le digo? Están midiendo algo real de una respuesta, pero hay personas que no tienen buena respuesta o estas respuestas no es en los primeros días, sino que se viene a ver como al sexto, séptimo día de estar contagiado, que le puede salir una IgM positivo. Pero eso por lo menos vamos a tener un poco más de registro, un poco más de orientación en algún personal que es de riesgo y en algunos pacientes que tal vez en ese momento no podemos hacerle la PCR porque se tarda el Ministerio de Salud porque está muy centralizado y por lo menos ya pasarlo a un lugar donde sea de COVID para que si es COVID no contagie a otros pacientes. Y actualmente, ¿qué se sabe de las pruebas? O sea, ¿cómo se está haciendo actualmente? Porque sabemos también que, y como usted ya lo dijo, hay personal médico que está infectado y que pudo, bueno, que fue porque tampoco hubo la prueba a los pacientes o no se sabía que había pacientes sospechosos internados en los hospitales. Que hasta este momento, el tema de las pruebas, ¿cómo se está manejando? En este momento, la prueba que usa oficialmente Sinajer para reportar casos es la prueba de el PCR de conteo real, ¿verdad? Esa prueba solo la hacen ellos, está centralizada. También es importante saber, las personas que toman la prueba tienen que tener una buena técnica para tomar la prueba porque pueden salir falsos negativos si no toman la prueba adecuadamente. Y también en el tiempo que el paciente lleva de estar enfermo, también eso tiene que ver porque después del día 14 de estar enfermo, a veces ya la carga viral es muy baja y a veces no sale positivo. Desgraciadamente, nadie tiene control de eso, solo el SINAGER. Tanto de a quienes deciden ellos hacerle las pruebas, como el tomar las pruebas, el trasladar las pruebas, el hacerlas, o sea, llevarlas a cabo y después reportarlas. Entonces es muy difícil a veces trabajar con eso porque a veces se tardan mucho tiempo, a veces se tardan entre 5 y 7 días. Entonces pensamos que lo que está publicando en las cadenas Sinajer viene con 5 días de retraso. Y hay pacientes que han entrado a las salas que han muerto y todavía no tienen la prueba, ¿verdad? Que esos son los que ellos todavía no registran, pero tal vez sí tienen la prueba rápida, porque nosotros tenemos más o menos como 4 o 5 días de estar haciendo las pruebas rápidas en el Seguro Social y que pues no es que son totalmente confiables, así como no es totalmente confiable la PCR, pero ayuda mucho a hacer un tamizaje de las personas que pueden ser positivas y también ayuda a hacer los cercos epidemiológicos y la búsqueda de los pacientes que han estado en contacto con este paciente positivo. ¿Tienen datos de cuántas personas, bueno, del personal médico y de asistencia médica están infectados o al menos si tienen algún dato de cuál es la parte de la población médica en atención directa que está en mayor riesgo de contagio? No le puedo dar datos oficiales de cuántos colegas realmente están infectados, ¿verdad? Porque eso no los manejo. Pero yo le puedo decir de 8 colegas que yo sé, que yo conozco que están positivos. Y de esos, pues tuvimos, bueno, la colega que todavía estamos esperando que se oficialice por parte de Sinajer que era COVID positivo, que es la colega que murió y teníamos 2 en cuidados intensivos, uno ya salió, el otro colega estaba intubado en un ventilador mecánico desde la semana pasada, pero ayer mismo fue extubado, gracias a Dios, esa es una noticia muy esperanzadora para todos, ¿verdad? Porque hasta el momento todos los pacientes que entraban en ventilación mecánica morían. Las personas que están en este momento, todo el área de salud está principalmente en la costa norte, todo el área de salud está muy expuesta. ¿Por qué? Porque en este momento ya estamos en una fase 4 de la pandemia, por lo menos en la costa norte. Entonces, cualquier paciente que llegue puede ser un paciente COVID, porque pueden ser pacientes asintomáticos o pueden ser pacientes con síntomas leves. A veces los mismos pacientes esconden
la sintomatología porque no quieren ser estigmatizados. Entonces, desde enfermeras, o sea, todo médico o enfermera o personal de salud que esté en contacto directo con pacientes en este momento está en riesgo. Por lo que en este momento todos deberían de estar usando las mascarillas N95 o las mascarillas FP2 o FP3 y protección ocular. Y estar constantemente lavándose las manos, ¿verdad? Las personas, los colegas que están en nivel 2 de inseguridad, que son los pacientes ya COVID positivos, que están internos en salas, esos colegas están en peligro o en exposición si no tienen el nivel 2 de seguridad, que es lo que se llama su gorro, mascarilla N95, mascarilla quirúrgica, su protección facial o sus anteojos. Tienen que tener una bata impermeable, guantes y tienen que tener sus botas. Eso es el nivel 2. Eso lo tienen que tener todos los pacientes, todos los médicos y enfermeras y hasta personal de aseo que está trabajando dentro de esas salas. Y desgraciadamente, los que están en la CESAL no cuentan todo con eso. Inclusive yo estaba escuchando al doctor Oscar Díaz que no estaban listos en el Leonardo Martínez tampoco para recibir esos pacientes, inclusive con los trajes de bioseguridad. Y después tenemos el nivel 3, que es donde los pacientes ya están en cuidados intensivos o que tienen que ir a una cirugía, que ya el virus se tira como en aerosol, y ahí sí tienen que tener el nivel 3, que es todo completo. Algunos centros lo tienen, algunos centros no. Gracias a Dios nosotros, pues yo que trabajo en el Seguro Social, aunque hemos tenido carencias, por lo menos las personas que han estado expuestas desde triaje hasta nivel 3, hemos tenido protección. En la mayor parte de los lugares, no en todo, ¿verdad? Porque también hemos tenido pacientes que se han contagiado en el Seguro Social, médicos que se han contagiado en el Seguro Social. Ujú. Y ahora con o con los cambios constantes que tienen las medidas de confinamiento y las medidas del toque de queda en Honduras, con estas medidas nuevas para la siguiente semana, ¿qué se puede esperar? Porque aunque las semanas anteriores también la gente podía salir con un orden por el número de identidad, al menos la próxima semana ya de lunes a viernes van a haber muchos comercios abiertos porque digamos, de lunes a viernes se va a poder circular en el orden de la identidad. ¿Va a haber mayor riesgo de contagio con estas nuevas medidas? Siempre que salimos de la casa ya en una fase 4 de pandemia, tenemos mucho riesgo, ¿verdad? Definitivamente las escuelas y las universidades no pueden abrir porque eso sería fatal. Sabemos que hay que buscar soluciones para las necesidades que tiene la población porque tenemos el 64% de pobreza, que definitivamente no veo yo una estrategia adecuada por el gobierno porque están politizando aparentemente por las denuncias que hay, ¿verdad? Eh, entonces, no es fácil. Sabemos que yo creo que estas medidas se deben tomar pensando en las carencias de las personas más que en reactivar la economía, porque en estos momentos es imposible o no es la mejor vía de pensar en reactivar la economía porque nos vamos a quedar sin economía de todos modos si la pandemia empeora. Eh, si la gente entiende que puede, o sea, aunque usted tenga la oportunidad de salir, aunque usted tenga la oportunidad de salir teniendo su número y no lo necesita, lo mejor es que se quede en su casa. Más que nada pensando en las personas que también viven con usted. Pero ahorita tenemos muertes de todas las edades, ¿verdad? No solo muertes de personas mayores. Tenemos un mayor índice de letalidad en las personas que más bien entre 40 y 50 años. Entonces, a todos nos puede afectar. Eh, Mire, no es que ellos tienen que buscar un mecanismo y tienen que buscar ideas.
nosotros los médicos lo que decimos es que no se puede levantar la cuarentena en este momento, no se pueden hacer cuestiones masivas, no se pueden abrir los comercios que no sean esenciales, porque entonces tal vez lo que vayamos ganando, por lo menos ahorita en Tegucigalpa, lo podemos retroceder. Todavía no hemos tenido esa fase 4 en Tegucigalpa, ¿verdad? Pero ya probablemente la vamos a tener, porque todo es cuestión de tiempo. Nosotros tenemos más tiempo en Tegucigalpa para prepararnos. Desgraciadamente San Pedro Sula no lo tuvo. Entonces, lo que quiero que entienda la población, que a pesar de que den estas medidas, pues que traten de no salir los que no tienen necesidad de salir. Doctora, se habla o se estuvieron publicando algunas proyecciones, una de la Universidad Nacional y otra de Copeco, que para junio se espera el nivel más alto de la curva de contagios. Son datos muy distintos porque la universidad habla de 2 millones de personas infectadas y Copeco habla de 75,000, ¿verdad? Hay mucha diferencia en los números, pero sí coinciden en que para junio va a estar al nivel más alto de la curva. Puede ser o podría ser que también las autoridades estén pensando en acelerar esa subida de la curva, porque de aquí a junio pues faltan ya un par de meses y eso podría pues también hacer que prioricen la economía a la salud, ¿verdad? En todo caso, en muchos países también se ha hablado de eso, de cómo algunas medidas hicieron que la curva llegara antes, ¿no? O que el nivel más alto de la curva llegara antes. ¿Cómo Pero eso no es lo que queremos, porque si el nivel de la curva llega antes, no vamos a estar preparados, ¿verdad? Imagínense que ahorita ya llevamos prácticamente mes y medio, 6 semanas, creo yo, que ya sabemos que tenemos acá. Y todavía la CESAL no está lista para nada. O sea, se tardaron mucho en tomar decisiones. Es más, yo creo que todavía no han tomado decisiones. El Seguro Social está muy encaminado y hemos visto cómo han tenido la respuesta en San Pedro Sula y se están agotando. O sea, si nosotros aceleramos esta curva, o sea, sería una total estupidez de parte del gobierno, de las autoridades, pensar en acelerar la curva, que se tengan que morir los que se tengan que morir, y para reactivar la economía sería una mezquindad horrible. Ahora, yo no soy epidemióloga, ¿verdad? Ni salubrista. Lo que sí le puedo decir que la ciencia está en la Universidad Nacional Autónoma y no en Copeco, ¿verdad? Eh, Copeco está siendo dirigida por personas que son totalmente prepotentes e ignorantes, que nos insultan a la inteligencia a los hondureños y que nos quieren engañar. Entonces eso lo pudimos ver todos. Llevamos 2 días de estar escuchando al nuevo coordinador de Copeco, que ha sido una persona totalmente prepotente, sarcástica, irónica, burlista, y se le nota que no está diciendo la verdad. Entonces, cifras de Copeco yo las pondría en duda. Las cifras de la universidad, aunque parezcan exagerados, ellos sabrán cómo han hecho sus estudios epidemiológicos y sus curvas de salud pública y todo eso, por lo menos tiene un poquito más de credibilidad. Lo que yo no sé es si esas proyecciones son sin medidas o con medidas, porque si son sin medidas, entonces podemos evitar. Pero si son con medidas, esas proyecciones es preocupante para la población. Doctora, ya para terminar, usted mencionaba algo sobre el estigma que recae en las personas que son infectadas y bueno, hemos recibido muchísima información de algunos lugares donde, por ejemplo, algunos barrios se han cerrado o no permiten que una persona infectada, digamos, esté en la casa. O sea, hay un estigma muy grande también con respecto a los entierros de las personas que murieron por COVID-19. Por ejemplo, en algunos cementerios la gente no ha querido que esas personas sean enterradas ahí, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces hay como un estigma muy grande. ¿Cuál es la información que debe manejar la gente o que debe tener muy presente las personas sobre esta enfermedad para no caer en este estigma, en la discriminación, en la violencia, en el conflicto en las Sí. comunidades con esta situación? Es que desgraciadamente el gobierno no ha sabido manejar la información y no ha sabido explicar. Entonces,
y también el problema es que tenemos, o sea, un alto grado de persona que no tiene interés de saber cómo son las cosas también, ¿verdad? Esta es una enfermedad que es una enfermedad nueva, que sí es altamente contagiosa, pero ya se saben las medidas por las cuales uno puede evitar el contagio. Ya están los protocolos de cómo manejar los pacientes muertos. Entonces es una ignorancia venir por ejemplo, vaya, si se hace un centro de donde va a haber gente aislada y que una comunidad se ponga en contra de eso, sin ponerse a pensar que de la misma comunidad podemos tener pacientes ahí, eso es una actitud mezquina, ¿verdad? Porque quieras o no, o sea, nosotros los médicos que nos infectamos, las enfermeras que se infectan, todos los pacientes que se infectan, o sea, esto no tarde o temprano nos va a llegar a todos. Entonces, lo que necesitamos es saber cómo manejar, saber cómo cuidar, saber cómo ser solidario con estas personas, porque la mayoría van a seguir teniendo una vida normal, ¿verdad? Solo es que por un tiempo se tiene que aislar y no es una persona que se debe desechar, ¿verdad? Es una persona que la comunidad tiene que cuidar con las medidas de precaución para no infectarse, pero no es una persona que se tiene que dejar que no, o sea, no, como le digo, no tienen un sello de muerte, pues no es una condena tener COVID. Y en estos momentos cualquiera ya lo puede estar sufriendo. Entonces, yo les he dicho en las entrevistas que he dado que me parece a mí que las comunidades se tienen que organizar. Todas estas comunidades, o sea, entendemos de que no quieren dejar pasar a gente y eso está bien. No quieren dejar pasar gente que no sea de su comunidad a la comunidad para evitar que hayan contagios de otros lugares donde tal vez hayan más casos. Y eso está bien, pero su comunidad tiene que tener una respuesta para los pacientes que salgan en su comunidad, ¿verdad? Porque todos son una familia, todos somos hondureños. Entonces, en las comunidades deben de eh, organizarse con los alcaldes, con las fuerzas vivas, con las iglesias, con los médicos de la comunidad, ¿verdad? Encontrar los lugares donde van a tener aislamiento, hacer entre ellos explicarle a la comunidad cómo deben de cuidarse, también tener, por ejemplo, un transporte para si alguna de las personas que está contagiada se empiece a poner mal para llevarlos a los hospitales donde se les puede dar atención. Todo eso, ver cómo entre todos, porque definitivamente el gobierno no está solventando esto, no se queda nadie sin comer, sino que entre la comunidad se tienen que hacer un nudo y ayudarse para la alimentación, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay que dejar de estigmatizar y nosotros los médicos y el personal de enfermería y el personal de salud, pues si nos llegamos a contagiar, tengan entendido que es por estarlos atendiendo a ustedes y más bien la misma comunidad tiene que ver cómo nos ayuda a nosotros a sobrellevar esto. Si tenemos madres solteras que tienen hijos, que no tienen quien les cuide, la misma comunidad que le ayude a cuidar sus hijos mientras ella está trabajando o mientras esa persona se contagie y tenga que estar aislada. La alimentación también, todo eso, o sea, es algo que todos podemos trabajar de forma solidaria. Muchas gracias, doctora. Si quiere agregar algunas recomendaciones más para la población. No, solo les quiero decir que de esta vamos a salir, que hay que tener fe, que hay que tener confianza, que hay que tener mucha solidaridad, optimismo. Tienen que pasar de lo que es el círculo de miedo, de terror, y empezar a ser proactivos y ver cómo nos ayudamos mutuamente. Nosotros los médicos vamos a estar haciendo el mayor esfuerzo para atenderlos a todos. Esperemos que no se dé esa curva tan alta, esperemos que las medidas se mantengan y estén pendientes de las informaciones que hacemos los colegas, ¿verdad? Porque los médicos, eh, creo yo que no estamos en el plan de estar ocultando ni ser cómplices del gobierno para dar una falsa sensación de seguridad, pero al mismo tiempo decirle a la población que no es de pánico, es de actuar, ¿verdad? En solidaridad. Muchas gracias, doctora. Ya la orden.
Gracias por estar pendientes de nuestros canales de información a través de las redes sociales. Si no se han suscrito al boletín informativo que cada viernes o cada sábado estamos publicando con toda la información y las investigaciones que hacemos con respecto al manejo de la crisis por COVID-19 en Honduras, pues háganlo, entren a nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram y a nuestro canal Contracorriente Honduras en Telegram para recibir esta información.